Yahvé dijo a Moshe: el 10º día de este 7º mes es Yom Kippur. Tendrán convocación Kadosh. Se negarán a sí mismos y traerán una ofrenda hecha por fuego a Yahvé. No harán ningún tipo de trabajo en ese día, porque es Yom Kippur, para hacer expiación por ustedes delante de Yahvé su Elohim. Cualquiera que no se niegue a sí mismo en ese día será cortado de su pueblo, y cualquiera que haga cualquier tipo de trabajo en ese día, yo lo destruiré de entre su pueblo. Moshe dio estas órdenes a los Levíim, quienes cargaban el arca con el pacto de Yahvé. Tomen este libro de la Torá y pónganlo junto al arca con el pacto de Yahvé su Elohim, para que pueda estar allí para testificar contra ustedes. Entonces se abrió el templo de Yahvé en el cielo, y el arca del pacto fue vista en su templo, y había llamaradas de relámpagos, voces, destellos de truenos, un terremoto y granizo. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y fue a pelear contra el resto de sus hijos, aquellos que obedecen los mandamientos de Yahvé y dan testimonio a Yeshua. En el estudio bíblico devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. Shalom, shalom. Un abrazo, un saludo especial para ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro y les saludo con una palabra de unción, una palabra de bendición en nuestro día 3, el tercer día de los 10 días temibles. Hoy hablaremos acerca de un tema sumamente importante en el argot del arrepentimiento. La diferencia que podemos tener o que debemos encontrar o que debemos ver entre arrepentimiento y culpa. Papel y lápiz y un espíritu enseñable. El arrepentimiento primordial que tenemos que sentir es por el daño que nuestras transgresiones nos causaron a nosotros mismos y a su vez deshonraron el nombre de nuestro Adonai. Este es el verdadero arrepentimiento. Entonces, llegar a Yom Kippur se traduce como el día del perdón. Hagámonos una poderosa pregunta aquí. ¿Y qué hacemos en Yom Kippur, Pastora Pili? En Yom Kippur, amados, confesamos nuestros pecados. Mira, no dice que confieso mi pecado, sino es plural. Confesamos nuestros pecados ante nuestro Adonai como un pueblo. Porque muchos no entienden esa dimensión espiritual y dicen: yo ya confesé mi pecado y acepté a Yeshua como mi único y suficiente Salvador. Esa es una convocatoria de pesá, de tu pecado personal con tu Adonai. Pero Yom Kippur se trata del pecado de la nación, del pecado del pueblo. Entonces la segunda pregunta que nos vamos a hacer es: ¿por qué muchos nos sentimos tan incómodos con las palabras de pedir perdón? A ver, tal vez porque no suenan demasiado hebreas. Vamos a tratar de aclarar el correcto entendimiento que la Torá nos da de muchos de los términos que se usan en esta época del año. ¿Les parece? Venga conmigo a estudiar esa terminología bíblica que necesita ser comprendida en estos días, 10 días de preparación para presentarnos ante Adonai en el día más alto de todo el universo, de toda la nación, de todos los tiempos. Entonces, todo esa ceremonia, toda esta convocatoria de Yom Kippur trata para nosotros
No para Adonai, es para nosotros. Nosotros creemos que es para Adonai, pero en realidad Adonai lo que nos está diciendo es prepárate porque esto es para ti. Para comenzar ese proceso, amados, necesitamos regresar a las bases mismas del pensamiento escritural. Diga conmigo, necesito volver al pensamiento escritural, no al teológico. Dado que Adonai es perfecto, no le falta nada. La creación del mundo no puede ser en ningún sentido para el beneficio de Adonai. Es para nuestro beneficio. A ver, deme un ejemplo de eso, Pastora Pili. No es posible que Adonai haya estado aburrido o que haya sentido curiosidad o soledad o decidiera crear el mundo porque no hay nada más que hacer. No. El propósito era para el bien de la creación y en especial para la humanidad. ¿Esto qué significa, Pastora Pili? Esto significa que las misbot, los mandamientos, las diversas órdenes de hacer y de no hacer, acuérdense de los 613 misbot, que Adonai nos dio para guiar nuestras vidas, también deben de ser exclusivamente para nuestro beneficio. Si Adonai dice no comerás cerdo, pues sabe que es por nuestro beneficio. Si Adonai te dice no vas a comer camarones, es por nuestro beneficio. Todo lo que Adonai nos dejó no es para el beneficio de Él, es para nuestro beneficio. Entonces, hagámonos otra pregunta. ¿Cómo debemos sentirnos si transgredimos algunas de ellas, de esas misbot que Adonai nos ha dado? ¿Cómo debemos de sentirnos? Pues debemos de sentirnos que nosotros mismos perdimos, no que Adonai perdió. Él no va a perder nada. Tú y yo perdimos cuando quebramos los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas, los decretos de Adonai. Pero sorprendentemente nos resulta sumamente difícil sentirlo. ¿Sí o no? Esa es la pregunta del $1.000.000 para el día de hoy. ¿Qué es lo que en general sentimos cuando transgredimos los mandamientos? O sea, tú sientes dolor, vergüenza. ¿Qué sientes? ¿O no sientes nada? ¿Sabes qué? Si tú eres de las personas que no sienten nada, te tienes que cuestionar tu salvación. Porque si somos salvos, entendemos el convenio y el temor con Adonai. Entonces, cuando nosotros generalmente sentimos que hemos transgredido esos mismos, pues sentimos una culpa tremenda, ¿o no? Entonces, para entender que este sentimiento de culpa es la forma en que nosotros hemos visto esos mandamientos, esos estatutos cuando los hemos agredido, alguien puede preguntar, si esa valiosa herencia familiar que tú has aceptado, que tú has visto en tu vida, ha reemplazado el poderoso mensaje del perdón. Explica eso, Pastora Pili. ¿Sabes qué? Te lo voy a explicar con una pregunta. ¿Cómo piensas que se siente esa persona cuando ha quebrado los mandamientos, los estatutos y decretos? Voy a hacerte la pregunta. ¿Siente culpa o se siente culpable? ¿No es lo mismo, pastora? Nunca es lo mismo. La culpa es un sentimiento. La posición de aceptar nuestra culpabilidad ante Adonai es una posición en donde sentimos que le hemos fallado a Adonai. Mucha gente se queda con la culpa y jamás se declara culpable. ¿Me entienden lo que estoy hablando, verdad? Entonces, para llegar ahora a considerar que hay una gran diferencia entre la culpa y declararnos culpable, es algo que necesitamos entender, porque en muchas familias hoy en día se han quedado con la culpa. Me gustaría sugerirles
a cada uno de ustedes hoy en el día 3 que distingan entre la culpa y el arrepentimiento. Si tú logras entender la gran diferencia que hay entre la culpa y el arrepentimiento, llegaste a Yom Kippur listo para declararte culpable y para aceptar que Yeshua HaMashiach tiene el derecho legal para juzgar nuestras vidas. De lo contrario, te vas a acercar a Yom Kippur con culpa, sin posición de arrepentimiento. A ver, la culpa, amados, es un sentimiento negativo. Te lo vuelvo a repetir. La culpa es un sentimiento negativo que tenemos cuando le fallamos a otro. Nos sentimos culpables, pero no hay arrepentimiento. El arrepentimiento es el sentimiento negativo que tenemos cuando le fallamos a Adonai, que es diferente. Tú puedes sentir culpa y jamás sentir arrepentimiento. Sí, me siento culpable, pero ¿qué voy a hacer? Así soy yo. Así decimos, ¿no? Ahora, pensemos cómo debería de sentirse la persona que comete una transgresión. Mira, lógicamente, amados, debería de sentirse con arrepentimiento porque se falló a sí mismo. Sin embargo, amados, lo más probable es que se sienta con culpa y no con arrepentimiento. ¿Por qué, Pastora Pili? Es irónico, amados. El deseo de sentir culpa sobre la manera más absurda, si me lo permiten decirlo, en que la gente se relaciona con el hecho de hacer lo correcto. Por eso la gente hoy en día cree tener valores morales, pero no tiene ni idea de los valores rituales de purificación, de distinguir entre lo santo y lo profano. Entonces yo no mato, yo no le hago mal a nadie, yo esto, moralmente se cree muy bien. Esas son las posiciones que teológicamente nos han puesto en el camino. Cuando hacemos lo correcto, tendemos a sentirnos orgullosos de nosotros mismos, en vez de sentirnos simplemente afortunados por haber hecho lo que nos beneficia. Por eso es que Adonai quiere que recordemos que nos recordemos hacia dónde tenemos que caminar, sentir el placer y sentir orgullo de que somos muy buenos. Nos reconoce que es un área espiritual muy tremenda. Cuando tú le dices a alguien, bueno, yo la verdad es que soy mejor que tú, o yo puedo hacerlo mejor que tú, o yo creo saberlo mejor que tú. Ahí hay un área espiritual de orgullo muy potente, porque Adonai quiere que tú vengas al día de Yom Kippur con un corazón contrito y humillado. Entonces, déjame llevarte a este. Hemos de elegir. Adonai nos coloca en este día a elegir entre los misbot, los mandamientos, los estatutos, los decretos, las ordenanzas, mejor dicho, el convenio, versus las transgresiones. El día de Yom Kippur es un día donde nosotros nos vamos a presentar y le vamos a decir a Adonai, elijo tu convenio y decido rechazar la transgresión. Entonces tienes que entender muy bien a dónde te vas a dirigir y qué es lo que tú vas a decir. Hay dos maneras fundamentales, diferentes para considerar en el día de Yom Kippur. Toma nota. La Avodat Hashem, el servicio a Adonai. Avodat Hashem. Esa es la perspectiva de la Torah. O sea, las misbot son para nuestro beneficio, para nuestro gozo. Mientras que las transgresiones nos dañan y nos llevan a perder su beneficio y su placer, su gozo. Por lo tanto, nuestra elección, el libre albedrío, son entre Avodat Hashem, de verdaderamente sentir el gozo de ese convenio, y hay otra palabra que te voy a enseñar en ese momento, y las transgresiones,
más daño y menos placer. Tú decides. Tú decides si sigues transgrediendo la Torá con tu pensamiento, con tu teología, con tu manera de pensar, o si vas a pasar al nivel de obediencia de Torá. Entonces, la perspectiva del mundo general es que quiere seguir transgrediendo y no recibir el gozo de Adonai. ¿Por qué? Si nuestra elección es que para que nosotros podamos elegir Avodat Hashem, y resulta que escogemos las transgresiones que son menos placer, menos gozo, menos paz, menos unidad, menos entendimiento espiritual. ¿Por qué? Es un ejemplo, es una combinación deformada en nuestras vidas espirituales que nos trae un alimento sumamente delicioso. La transgresión es un alimento sumamente delicioso como pecaminoso. Diga conmigo, pecaminoso. Incluso hay un delicioso postre de chocolate llamado el pastel de Hasatán. Y nos encanta. Nos encanta comer la tajada del pastel de Hasatán y llevarle la contraria a Adonai en todo lo que Adonai diga que debemos hacer. Qué triste, qué dolor. Tenemos que empezar a caminar en obediencia. Y caminar en obediencia es caminar en su convenio. Baruch Hashem. Estás aquí, ¿verdad? ¿Qué nos dice la palabra? Hay un gran desafío de Techuvá para ti hoy. Hay un gran desafío de Techuvá para ti hoy. Te lo repito. Hay un gran desafío de Techuvá para ti hoy. Considera que los pasos esenciales de Techuvá son, te lo voy a decir, Asibat Hayet, abandonar la transgresión. ¿Estás dispuesto a abandonar la transgresión? ¿Estás dispuesto a abandonar tu orgullo, tu altivez, tu arrogancia, tu desobediencia? Y hay otra palabra, Kabbalah Lejabá. Debes de comprometerte a no repetir la transgresión en el futuro. El que se pega con una piedra 2 veces en la cabeza merece quebrarse la cabeza, ¿o no? Tercera palabra que te voy a decir es haratá, arrepentirse de haber cometido esa transgresión. Porque no solo es que abandones la transgresión, no solo es que te comprometas a no seguir transgrediendo, sino que te debes de arrepentir de haber cometido esa transgresión. Entonces, ese proceso debe de articularse verbalmente. Y eso es lo que llamamos en el día de Yom Kippur el vidui, que lo vamos a hacer para la fecha de Yom Kippur. Si la transgresión involucró a otra persona, se le debe de pedir perdón a esa persona. ¿Será que hoy tienes que pedirle perdón a alguien? ¿Será que hoy tú tienes que decirle a tu pastor, a la pastora, al hermano de la congregación, a la hermana de la congregación, a los niños, al tío, a tu esposo, a tu esposa, a tu mamá, a tu papá? No sé a quién le tengas que pedir perdón. Un padre pidiéndole perdón a un hijo, una madre pidiéndole perdón a una hija. ¿Sabes qué? Esos son niveles de poderosa techuvá. Porque Adonai está interesado en la reconciliación de nuestras vidas. Además, todo el proceso que nosotros hagamos en nuestra vida debe de ser con una posición de Kabbalah Lejabá. Comprometerte a no repetir la transgresión en el futuro. Déjame llegarte ahí. Cuando tú decides no seguir pecando, la expresión de haratá en la oración del Yom Kippur, así como las sejilot, las plegarias pidiendo perdón, que decimos a lo largo del año, es el velo de Chabalanu para nosotros, lo que valió la pena. Valió la pena llegar a Yom Kippur y llegar a ese momento y decir, me arrepiento, soy culpable, ¿Cómo te declaras? Culpable.
o con culpa. Porque la culpa es un sentimiento negativo que nos lleva al arrepentimiento. Pero declararte culpable es un sentimiento negativo, pero que te estás declarando culpable para el arrepentimiento. ¿Estás ahí? Lo que lamenta todo esto es que mucha gente solo siente el remordimiento. Cuando le decimos a Adonai en nuestro vidui la frase, velo chavala, ¿no? Para nosotros valió la pena. No estamos diciendo que lamentamos lo que hicimos solo porque no funcionó. No. En verdad lo que exactamente es lo contrario. Porque tenemos que entender que Adonai está ahí escuchando nuestra súplica, nuestro arrepentimiento, nuestra verdadera techubá. Para muchos el aspecto más difícil del todo el proceso de techubá, amados, es poder honestamente acercar los cargos de ese impacto. Mucha gente no quiere aceptar que se equivocó. Mucha gente no quiere aceptar que está hiriendo a otras personas. Mucha gente no quiere aceptar que necesita a alguien que le enseñe de Torah. ¿No quiere? Dice, no, yo lo escucho a mi manera y yo escucho lo que a mí me conviene. Mucha gente todavía sigue en ese camino de altivez y de prepotencia. El problema, amados, de traducir la palabra hebrea yet, la palabra hebrea para transgresión es yet, como un pecado que requiere expiación, es que suena como algo que exclusivamente se trata de una blasfemia o de una rebelión contra Adonai. Si bien usted está escuchándome en este instante y necesita entender que transgresión es el hecho de una rebelión contra Adonai. Diga conmigo, muchos Saúles hoy en día, Saúles que se levantan contra el profeta, Saúles que se levantan a hacer el sacrificio como les parece, Saúles que no quieren escuchar a nadie, Saúles que consultan a la divina, a la pitonisa, Saúles que persiguen a los ungidos de Adonai. Entonces necesitamos entender que es transgresión verdaderamente. Porque es un daño que hemos provocado nosotros mismos al expresar la jaratá como velo chavala, ¿no? No valió la pena para nosotros. Eso es lo que estamos diciendo. O sea, llegamos al día de Yom Kippur y no hacemos un acto verdadero de perdón. Lo que estamos diciendo, no vale la pena esta celebración para nosotros. Esas son las palabras de acciones que estamos utilizando en nuestra vida. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es la Kabbalah Lejabá? Es el compromiso para el futuro de tu vida. Es el compromiso para el futuro de tus hijos. Es el compromiso para el futuro de tu casa, de tu hogar, de tu matrimonio. Si no lo entiendes ahora, lo entenderás por persecución. Y entenderás que si no arreglas tus cosas en verdadera techubá de arrepentimiento, jamás retornarás a Adonai. Techubá también puede traducirse en español como la palabra que expresa su significado esencial, retornar, o sea, regresar. Esa es la característica número 1 de romper una transgresión. Con una forma de locura temporal es una transgresión, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué le decimos a Adonai? Lo siento, Dios, te fallé. No solamente le puedes decir eso. La techubá se entiende como un retorno a la realidad, a nosotros mismos y a Adonai. Es volver a Adonai. Adonai nos dio la Torá, los mitzvot, para poder sentir el gozo de su vida. No, dice, el yugo, ya se los di, yo se los enseñé todo lo que era el yugo. Yugo, toma mi yugo, lleva mi Torá. Eso es lo que Adonai nos está diciendo hoy. Entonces, lleguemos a una conclusión. ¿Vas a seguir con los errores del pasado? ¿Vas a seguir viviendo una vida año tras año en la misma dimensión espiritual? Sales de una prueba, te metes en otra, sales de un problema, te metes en otro. Tienes una vida que no estás disfrutando verdaderamente.
Adonai necesita que tú regreses a Él. Adonai quiere que hoy empieces a prepararte para Yom Kippur, para empezar lo que Adonai tiene para ti, para tu futuro. En estos 10 días de Teshuvá, previos a Yom Kippur, podemos esperar que Yom Kippur logre corregir cualquier error que hayamos cometido el último año con un arrepentimiento saludable y sin ningún sentimiento negativo de la culpa. Declárate culpable. Ve y buscas a la persona que has herido, que has lastimado y dile, me declaro culpable. ¿Cuánto nos cuesta dar estos pasos? Pero cuánta liberación verdaderamente existe cuando hacemos lo correcto, de la manera bíblica. Encontraremos luz en medio de la oscuridad. Y recuerda, Yeshua dijo, ustedes son la luz del mundo. No escondas tu luz debajo de una lámpara, de una mesa. Saca tu luz y muéstrala. Y muéstrale a otros que tú sí caminas en la luz. No por lo que dices, sino por lo que haces. Shalom, shalom. Que Adonai les bendiga en este poderoso día 3 de llamamiento al arrepentimiento. Retorno. Shalom. Israel, Casa Integral, es una congregación para la familia en Torá. Contáctanos en YouTube, Israel, Casa Integral.